Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de su materia Ciencias 3, énfasis en química. El día de hoy hablaremos sobre el átomo y cómo ha ido evolucionando la idea que se tenía de este hasta nuestros tiempos. Espero que lo disfruten, que tengan un excelente día. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Y ahí estaba Demócrito, preguntándose a sí mismo, ¿tendrán algo en común las cosas que nos rodean con nosotros mismos? ¿En qué podrían relacionarse los seres vivos y las demás cosas que nos rodean? Pensaba en ello constantemente hasta que, de repente, oh sí, no está nada mal. Lo que Demócrito había analizado es que el ser vivo, tanto las demás cosas que nos rodean, como el árbol o las rocas, formamos parte de un solo ecosistema, que a su vez forman parte del mismo planeta. Y así propuso la siguiente teoría. Si nosotros, junto a lo que nos rodea, podemos formar algo tan grande como los ecosistemas, que a su vez forman a nuestro astro, y este junto a otros miles, forman algo más grande que es el universo, entonces quiere decir que hay algo más pequeño que nos constituye a nosotros mismos, algo indivisible. Lo llamaré átomo. Al unirse millones y millones de átomos, pueden formar algo grande y nuevo. Siglos más tarde, el científico John Dalton continuó con la teoría de Demócrito y postuló lo siguiente. Yo, John Dalton, seré el primero en utilizar el concepto de átomo, postulando los siguientes puntos. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que permanecen inalterables en cualquier proceso químico. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en cualquier otra propiedad física o química. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Los compuestos químicos están formados por átomos de compuesto, todos iguales entre sí, es decir, cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en proporciones de masa definidas y constantes. Sin embargo, de esos 4 puntos y muchos otros que dijo Dalton sobre el átomo, a nosotros solo nos interesan 3. El primero en el que había acertado es que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. El siguiente punto que nosotros tomaremos en cuenta es que un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. Y por último, el último aspecto de los que dijo Dalton y nos interesa es el punto número 3. Un compuesto es una sustancia fija que está formada por átomos distintos, combinados en proporciones fijas. En el año de 1897, el físico inglés Joseph John Thomson estudió el comportamiento y los efectos de los rayos catódicos antes de hacer un gran hallazgo que complementaría la teoría de Dalton y Demócrito. No me lo explico. Desde que recuerdo siempre sucede lo mismo. Thomson trataba de entender cómo era posible que los rayos atravesaran desde el ánodo hasta el cátodo. Sí, lo tengo, ya lo deduje. Quiere decir que si mis rayos siempre viajan en dirección del polo positivo de mi experimento, entonces es porque se sienten atraídos hacia él. Por ende, han de estar cargados con una carga negativa. Es imposible que suceda al revés, porque los átomos de mis rayos no tienen una carga positiva y polos iguales se repelen. Entonces, los átomos de mis rayos deben de ser como un pastel circular repleto de pasas, donde las pasas son carga negativa. En 1909, Ernest Rutherford realizó un experimento en el que bajo supervisión dispararon partículas alfa en una delgada lámina de oro, obteniendo los siguientes resultados. Así es como se explica mi experimento. Primero mandamos un haz de rayos alfa hacia una lámina de oro. Para la detección de la trayectoria de las partículas, se empleó una pantalla con sulfuro de zinc, que produce pequeños destellos cada vez que una partícula alfa choca con él. Así fue como nos permitimos observar los siguientes aspectos. Las partículas alfa viajan y algunas logran atravesar la lámina de oro.
Algunas otras son rechazadas por alguna carga positiva que se encuentra en el átomo, por lo cual podemos deducir que nuestro átomo tiene un núcleo con carga positiva, el cual permite la atracción de sus mismos electrones, los cuales no se encuentran dentro del mismo átomo, sino que giran a su alrededor como nuestro sistema solar, en órbita. El núcleo de nuestro átomo debe tener la misma cantidad de cargas que existen en sus órbitas, para de esta forma mantener la estabilidad. Años después, el hombre se seguiría preguntando nuevas cosas y descubriendo nuevos hallazgos. Existieron cuestiones como, si un átomo se constituye también por órbitas, ¿cuántas órbitas existen en ese átomo? Todos estos estudios sobre el átomo también contribuyeron a grandes catástrofes que podrás vislumbrar dentro del estudio de la química posteriormente.